Entre la ley de telecomunicaciones y los Televisa Leaks, los medios de comunicación y los grandes intereses alrededor de eso estuvieron esta semana al rojo vivo. De todo eso vamos a hablar aquí en Estación Averno con un gran invitado. Bienvenidos a bordo. Pues estamos aquí en Estación Averno, estoy con Rapé. ¿Qué vale? Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. A mí también, qué gustazo, qué milagro, cuánto tiempo sin verte. Y tenemos a un gran invitado, ¿no es cierto? Así es, a nada más y nada menos que a Genaro Villamil. ¡Wow! Madre santa, ese es, ni en la Plaza de Toros me sentí. ¿Cómo que Plaza de Toros? Eso ya es políticamente incorrecto. Traje de luces, eso siempre es una fantasía que he tenido. Oye, Genaro, pues muchas gracias. No, al contrario. Estás aquí en Chamuco Media. Desde hace rato que queríamos platicar contigo. Primero queríamos platicar contigo pues, en general sobre los medios y sobre los medios públicos, pero después vino lo de la ley de telecomunicaciones, el famoso spot del gobierno de Estados Unidos. De Noem, de Kristi Noem. De Kristi Noem. Y ahora, pues, los Televisa Leaks. Y yo creo que si hay un periodista en México que conoce a Televisa, eres tú. Pues lo reporté 25 años. Nada es decir, más. Gracias a un amigo mutuo, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero le decían Monsi. Y él decía, también pueden llamarme Vice. Monsi Vice. Y era mejor que el Vice. No, Carlos un día me dijo, dedícate a reportear los medios. Y entonces yo dije, qué flojera, ¿no? O sea, pues yo ni siquiera veo la tele, ¿no? Pues por eso era buena idea. O sea, buena idea, ya pensé, en lugar de estar en la calle, ponte a ver tele. No, justo lo que en ese momento que él me lo plantea, era el momento en donde se acababa un ciclo de la relación entre el poder político y el poder mediático y iniciaba otro, que era el ciclo de Vicente Fox, es decir, el ciclo de la alternancia, en donde completamente cambió la ecuación, en el sentido de que todos estábamos acostumbrados a una Televisa muy poderosa, pero subordinada al PRI. Ajá. De hecho, por eso la famosa frase de Emilio Azcárraga Milmo, soy un soldado del PRI y soy un soldado del presidente, ¿no? Porque Televisa formaba parte del sistema. Claro. Cuando llega Vicente Fox... Televisa nace dentro del poder. El Televisa es el poder. Claro. Es decir, no necesitábamos televisión pública fuerte, no necesitábamos un modelo de medios públicos, pues porque para eso existía Televisa. Es esta doble naturaleza siempre simuladora del sistema mexicano, ¿no? Una televisión era comercial, pero que en realidad era de Estado. Porque totalmente. El noticiero estelar tenía esa función, ser el boletín oficial, ¿no? Por eso la importancia de Saludowski y todo lo que sabemos de esa historia y de los que ya no saben muchos de los jóvenes que nos están escuchando, pero este proceso empieza a cambiar cuando en el 97 fallece Emilio Azcárraga Milmo. Y llega su hijo, Emilio Azcárraga Gallán, junto con una generación de jóvenes muy ambiciosos, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia, y al otro que lo hicieron a un lado, que es Pepe Bastón, se pelearon entre ellos, y sobrevive ese triángulo de las Bermudas, que es Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, que son, ahora que está de moda hablar de Zedillo, los jóvenes que Zedillo protege e impulsa para que Televisa fuera, según el esquema, el motor de la transición a la democracia. Y para ellos la transición a la democracia fue la transformación de la pantalla en un mercado, en un supermercado, en donde todo lo que se transmite, ya sea en informativos, en telenovelas, en espectáculos o en deportes, tiene que ser pagado, ¿no? De hecho, en el 2004, de ahí viene toda la historia, Emilio Azcárraga Gallán dice, pues la democracia en México es un gran negocio. Claro. O sea, tiene ese talento de decir las cosas sin pensar. Y claro, para ellos el negocio era ver cómo le vendías a los candidatos los tiempos oficiales y al mismo tiempo cómo vendías el golpe. Claro. Es decir, la ecuación era en dos sentidos, que es lo que estamos viendo ahora en Televisa Leaks. Sí. La ecuación no solo era promover a los candidatos a gobernadores, a gobernadoras o a presidentes
de la República que a Televisa le importaban porque vendían eso, sino también cómo golpeaban a los demás. Eso se inaugura justamente con los videoescándalos de marzo del 2004, cuando Rosario Robles pacta con Bernardo Gómez la transmisión de aquellos videos donde aparece René Bejarano en el programa de... Un día antes, o un par de días antes, los videos de Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, jugando en Las Vegas. Exacto. Dinero que le dio Ahumada para jugar. Sí, recordemos que todos esos videos, es decir, digamos que lo que ahora estamos escuchando, que es Televisa Leaks y todo eso, hay que remontarnos 21 años atrás. Claro. O sea, lo que hizo Carlos Ahumada, que era un gran videoasta, era, pues, así como, no tienen por cierto ustedes no te vamos a decir dónde está. Ninguna cámara grabando, o sea, tenía esa compulsión. Citaba a todo el mundo para darle 50,000 pesos o 100,000 pesos, pero pues te grababa, ¿no? Y esa colección que él tenía, pues era la colección del embute y de la extorsión. Y asociado en ese momento a Rosario Robles, que había alcanzado una gran notoriedad como líder nacional del PRD y adversaria a López Obrador en una contienda que solo ella creía y cree todavía que iba a poder desplazar a López Obrador, que era jefe de gobierno, en la contienda interna del PRD. Entonces... Bueno, Salinas le dio un empujoncito, ¿no? Van a hacerle creer eso. Sí, con lo de la banda presidencial, ¿no? Todo eso, esa historia, pues Salinas retornó de su exilio que le duró todo el sexenio de Zedillo, pues para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, así de sencillo, ¿no? O sea, para eso llega, y para eso lo incorporan otra vez a Televisa, y para eso Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, lo incluye en el Consejo de Asesores. Y le abre la puerta. Ella ya tenía una relación con Bernardo Gómez desde que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ahí es donde se cocina el primer laboratorio. O sea, Televisa deja de ser la gran empresa del espectáculo y del control político para convertirse en el laboratorio de las malas artes de la política mexicana. Así empieza la era de los videoescándalos, empieza en Televisa. Entonces no es muy distinto el modus operandi que estamos viendo en los Televisa Leaks que lo que hizo Broso. Para nada. Entonces. Para nada. Televisa Leaks es la transformación de eso que se hace en televisión en redes. O sea, lo que ellos hacen es lo que yo creo que Javier Tejado Donde, con todos los años que tiene en Televisa, dijo, bueno, si estos se enriquecen golpeando y cobrando los favores para silenciar o para golpear a tal o cual funcionario, pues yo voy a hacer lo mismo en redes, ¿no? Además, voy a inventar. Porque además no usa los medios de Televisa para es decir, hacerlos públicos. Bueno, es que Televisa ya no solamente es la televisión. No. Televisa ya es una empresa de plataformas. De hecho, esa es la transformación que Televisa tardíamente hace justamente en el sexenio anterior. Que abre ViX y que abre N+. O sea, se vuelve esta parte como de plataformas al darse cuenta que ya había perdido las audiencias jóvenes que le iban a dar el mercado en los próximos 20 años, ¿no? Y empieza toda esta parte de transformaciones donde también meten, pues como los sabemos que lo hicieron en la Casa Berlín. La Casa Berlín del 2012, donde operó Enrique Krause, Roberto Hernández. Y por cierto, funcionarios que trabajaron con Felipe Calderón, panistas. Es lo mismo. Este muchacho al que mencionan, que era el de Metrix, es un exfuncionario panista o colaborador de gobiernos panistas. Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, tenemos 25 años viviendo un proceso de degradación del debate público en la televisión abierta mexicana, en las dos grandes empresas, y si me apuras hasta en la tercera cadena que se creó con Peña Nieto, porque justamente ellos creen que la democracia es un mercado y que la comunicación debe ser pagada.
O sea, que si ustedes me invitan aquí y yo no les pago, entonces ustedes tienen todo el derecho de golpearme, o al revés. Pues claro, y así va a ser, ¿no? Y así debe ser. Ya tenemos preparados unos videos. Tienen unos videos de conmigo y San Juana bailando 15 años, o sea, algo así, ¿no? Pero el tema es esa degradación. Entonces llegamos a este punto en donde no sé, bueno, sí sé, la maravilla que es la política, o sea, la verdadera política, es lo que ha evitado que eso hubiera tenido el éxito que tuvo en los casos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Porque con Andrés Manuel no pudieron. No. Porque Andrés Manuel, que es un gran político, él sabía perfectamente que a las televisoras las necesitaba solamente para llenar ciertos espacios que él no tenía cubiertos, porque toda su estrategia fue territorial. Así es. O sea, Andrés Manuel nunca se creyó este cuento que todo mundo se cree, todo mundo, incluyendo muchos cuadros políticos de la Cuarta Transformación, de que salir en la tele y de que el aire que te da la pantalla te hace famoso, te hace creíble y te hace buen político, buena política. No. Y eso se lo aprendió Claudia Sheinbaum. Entonces, eso que Andrés Manuel sabía desde la época que fue dirigente social de la Chontalpa en Tabasco, pues es lo que lo ayudó a resistir todo ese embate. Y ellos siguen creyendo que hay que generar políticos de laboratorio, ¿no? Cada vez más degradados. O sea, porque el primer gran político de laboratorio que ellos crean no es Enrique Peña Nieto. No. El primer gran político que ellos pretenden crear es Santiago Krill. Ándale. Pues sí, Santiago Krill les dio 165 concesiones de casinos. Ah, Era el candidato de y Televisa. luego lo borraron de la pantalla. Y luego lo borraron precisamente. Sí, así como hacen, así que lo bruleaban, ¿no? Sí. Porque se les da la Santiago gana, ¿no? Blur. Porque lo podían hacer, ¿no? Claro. O sea, y así muchísimas historias. Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, al que luego matan. En fin, Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León. Al propio Javier Duarte le dijeron que era bello, excelente orador y simpático, además, amigo de los periodistas, demócrata universal en Veracruz, el próximo López de Santana, Su Alteza Serenísima, siempre y cuando le diera miles de millones de pesos, como todos lo hicieron, sobre todo del sector PRIAN y hasta el PRD, ¿no? Silvano. Claro. Bueno, Silvano no solamente tiene un nombre inolvidable, también se vuelve socio de ellos para crear esta cosa que es Latinus. Así es. Que a final de cuentas Latinus es un brazo del golpeteo digital de Televisa, solo que encubierto en una empresa distinta. Pero es el estilo Televisa, es el discurso Televisa. Es un Televisita. Es una estrella de dos estrellas de Televisa, perdón por que me olvido de Broso. Sí. No, hablas de Mauleón y Denise Dresser, ¿verdad? Bueno, ellos son parte de este show, ¿no? Del elenco. Del elenco, ¿no? O sea, yo no sé por qué se quejó Denise Dresser, la verdad, de que la habían bajado de Foro TV y pues si ahora está en Latinus, que Latinus es Televisa. O sea, quizá no lo es en términos orgánicos, pero lo es en términos mediáticos, políticos y de características, ¿no? Oye, Genaro, y hay un tema que el otro día recordábamos con cartones, que es la ley Televisa. ¿Cuándo se gesta? Estabas hablando de 2004, ¿Sí? 2005, más o menos por ahí está la cosa. Si abrimos este periodo de los 25 años, también estamos hablando de un periodo de intentos muy frustrantes para democratizar el régimen de medios de comunicación en México. El primer gran golpe a esa posibilidad se da justamente con Vicente Fox en octubre del 2002 con el decretazo. El decretazo no es solamente aquella famosa foto en donde Bernardo Gómez le besa la mano a Marta Sagún. El decretazo... Portada de Proceso. Portada de Proceso. El decretazo es la renuncia del Estado mexicano
a el 12.5% del tiempo aire que en ellos, el Estado mexicano, no el gobierno mexicano, el Estado mexicano tenía derecho, lo reducen de 12.5 a 1.25. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que comprar el 11% restante. Pues sí, ahí se abrió el mercado. Claro. Por eso le besó la mano Bernardo Gómez a Marta. Y bueno, después que eso canceló la primera etapa en donde yo ahí es donde me inserto en todo este debate de la reforma de telecomunicaciones y de radio y televisión, que eran las mesas, casi nadie se acuerda de eso, las mesas de la reforma de medios que se abrieron en el sexenio de Vicente Fox y que Santiago Krill las articuló. El decretazo mata eso. El mismo año del decretazo, eso no hay que olvidarlo, porque todo esto se me ha vuelto a venir a la memoria, es el ataque de TV Azteca a las instalaciones del Chiquihuite en diciembre de 2002 para cancelar a Canal 40 y quedarse a la mala con una concesión. Entonces, estos dos eventos previos, más los videoescándalos del 2004, te prefiguran un proceso en donde ellos ya estaban empoderados. Llegas a diciembre del 2005, aprueban en 7 minutos, en fast track, en la Cámara de Diputados, una serie de reformas a la ley de telecomunicaciones para que Televisa y TV Azteca también, pero sobre todo Televisa, se pudiera quedar con el espectro sobrante de la compactación digital, que eso en términos de aquella época representaban alrededor de 18,000 millones de pesos de pago de derechos. ¿Sí? O sea, el Estado siempre regalando un bien público. Y lo aprobaron. Se arma el escándalo porque Javier Corral en el Senado, que era la Cámara Revisora, y tu servidor, pues empezamos a generar debate en esto. Carmen Aristegui le entró también. Y el término ley Televisa se lo ponemos en la portada de proceso. O sea, y de ahí surge ese debate, pero que se da en medio del año electoral. 2006, marzo de 2006. Es cuando se aprueba en el Senado la ley Televisa. Ahí es donde juega sus fichas Televisa. Y es donde el PAN ya absolutamente vende su alma al diablo, por decirlo de alguna manera, si no es que ya la habían vendido varios, porque si no hacían eso, Calderón no ganaba, según ellos, porque la ventaja que tenía López Obrador era enorme. Así es. ¿No? Ese es el primer antecedente fuerte, ¿no? de este proceso de cesión de la rectoría del Estado y de la regulación a los medios, que es lo que se pretende hacer ahora con la ley Telecom. Años después, Peña Nieto presidente, para quitarse el San Benito de que es el telepresidente de Televisa, que quién sabe quién se lo puso, arma esas reformas de radio y televisión y telecomunicaciones en el Pacto por México, aprueban una reforma constitucional en el 2013 de avanzada. Por eso nos está reformando la Constitución ahorita, porque esa reforma constitucional que se aprobó en el 2013 tiene elementos muy rescatables, muy importantes. Pero lo que siempre pasa, apareció... por cierto, todo eso que ahora llamamos Ley Televisa fue redactado por un señor que se llama Javier Tejado Dondé, que ahora ya aparece en entrevistas, que ahora ya quiere hablar con Carmen Aristegui para que le dé derecho de réplica. La puerta ahí. Y que derrumbe la puerta. Y además, pues, lo que dice Carmen es cierto. O sea, este señor lo conozco muy bien. Miente de manera compulsiva porque esa es la escuela de Televisa. Claro. La mentira. La mentira como instrumento de negociación y de venta. Y la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de Peña Nieto, para que no afectara tanto a Televisa, la reforma constitucional, redactan una reforma que es la ley secundaria, la que crea el IFETEL, la que crea toda esta regulación nueva, que es la que se va a cambiar con esta iniciativa nueva, y ellos se protegen. ¿Cuál fue la protección clave? Clave, que creo que hay que socializar este tema.
la fusión de dos grandes industrias, que es la industria de las telecomunicaciones, es decir, cuando hablamos de telecomunicaciones estamos hablando de telefonía, internet, datos y ahora plataformas digitales y ahora inteligencia artificial. Ahora ya, todo eso que tiene un valor enorme. Claro, en ese momento, pues es que hay que atacar a Slim, que es el monopolio de las telecomunicaciones en México. Y ellos, pobrecitos, la televisión y la radio, un sector que es 10 veces más pequeño que telecomunicaciones. Claro, la única diferencia es que el poder político que te da la pantalla, a través del chantaje y de la extorsión, no lo tienen en telecomunicaciones. Mira. Pero ellos querían entrar a ese sector sin que ese sector entrara aquí. Es decir, no le den el triple play a Slim o a cualquier otra empresa de telefonía que no pueda transmitir televisión restringida. Y permítanos a nosotros comprar todas las cableras del país, como lo hicieron. Mataron ese sector, el de las cableras, ¿no? Se quedaron con todo y lo quebraron, además, porque además son muy tontos para poder invertir, por eso es la deuda de Televisa y por eso esta caída de ganancias. Compraron en dólares, ¿no? Y en lugar de regular esas dos áreas de industria por servicios, que son los servicios que hay que regular, el servicio de telefonía, el servicio de televisión restringida, el servicio de televisión abierta, lo regulan por sectores, ¿no? Sectores y no servicios. Esta industria está hecha de servicios. Ustedes mismos están haciendo un servicio que es a través de internet, ¿no? Y de telecomunicaciones. Están usando una plataforma de telecomunicaciones. Eso no es posible porque si lo hubieran regulado por servicios, entonces Televisa hubiera resultado que tiene más control de varios servicios que el mismo América Móvil. Eso se logró con esa ley. Eso también articuló un órgano regulador muy a modo de la industria y no de la sociedad. O sea, un Instituto Federal de Telecomunicaciones, un IFETEL, cuyos comisionados pues eran supuestamente técnicos, pero en realidad son gente del sector. Unos son pro Telmex, otros son pro Televisa, otros son pro, o así ha sido el reparto, como lo hicieron en el INE desde la época de Cedillo, que habían consejeros del PRI, del PAN y del PRD. Pasaba ahí. O sea, es el reparto. Claro. O sea, si tú analizas la integración del IFETEL desde su creación en 2014 hasta ahora, es una distribución, ¿no? Es una manera, como llaman los especialistas, de capturar el organismo. O de capturar el órgano, pero para parecer. Capturaron el órgano, parece albur, ¿no? Y ahora hay que democratizar todo eso. Creo que es muy bueno y muy importante que se le haya dado un espacio a la discusión de esta ley, porque es muy importante. Qué bueno. ¿Estás de acuerdo? Un sector de este tamaño, una industria tan importante para la democracia en México, tiene que ser debatida de manera importante, y ese oxígeno que se le está dando, creo que vale la pena. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una pausa. Y seguimos platicando aquí con Genaro Villamil. Entre el eco de un posible fraude en Ecuador, la despedida eterna de un papa que incomoda a las derechas y un mundo saturado de discursos de odio y aranceles, se abre paso esta edición de su Pasquín de Confianza. Las próximas páginas traen de todo. Con Chelo, las chatarreras y el narco cruzan caminos insospechados. Mora traza un círculo sin salida. Peláez se interna en una distopía naranja que huele a futuro podrido. Erasmo hornea un chocoplan de vida saludable e Idalia desmenuza la reforma al poder judicial, y con Fer, Trump regresa como siempre por el orto de la negociación. Y hay muchísimos más. Nos acompañas en este número de mayo del 2025 de El Chamuco y los Hijos del Averno, número 463, en puestos de periódicos y nuestra página web www.elchamuco.com.
www.elchamuco.com.mx. Seguimos aquí en Estación Averno y seguimos platicando con Genaro Villamil. Genaro, pues ya nos llevaste hasta la iniciativa de telecomunicaciones, que es un gran tema. Yo quisiera nada más regresar un poquito a lo del Televisa Leaks, porque lo primero que yo pensé cuando empecé a ver esta nota de Carmen Aristegui, y empecé a ver pues lo que presentaba y el modus operandi de el palomar del tejado, el palomar en el tejado. Está bueno. Lo primero que pensé fue, bueno, en primera es algo que ya sabíamos, pues. O sea, todos intuíamos que Televisa se maneja así. Pero y Azteca también, ¿no? Y, no, es que Azteca lo hace tan burdo que lo hace así, de manera abierta. Además le escriben los tweets a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Exacto. Pero entonces, bueno, no sorprende porque, pues sí, era claro que Televisa hacía eso, pero bueno, tenemos ahora la evidencia. Pero lo otro que pensé es, este modus operandi, ¿cuántos grupos de interés no manejarán eso mismo? Lo vimos en Operación Berlín. Claro. Muy parecido. Ahora, el Palomar, ¿qué otros grupos se manejan de esta manera? Pues en radio, prensa, empresas. ¿Cuántos grupos en cuántos medios trabajan así? Y esto contamina totalmente lo que es. Desde que el rating dejó de ser el elemento, digamos, esencial para medir la capacidad y la influencia de un medio de comunicación y el algoritmo se volvió el núcleo del poder, o sea, lo que yo llamo el poder del algoritmo. Este tipo de estrategias se diseminaron de manera así, o sea, intoxicaron todo lo que había sido la promesa de las redes sociales, la promesa de las plataformas. Sí, porque tú reconoces estas campañitas en muchos lados. Sí. Todo esto, yo creo que la última primavera de las plataformas sociales, que ya tenían los ingredientes de lo que estamos viendo ahora, ocurre en el movimiento Indignados de España, 2010. 2012 y la primavera árabe es más una estrategia geopolítica de Estados Unidos frente al mundo árabe, sobre todo para destronar a Mubarak en Egipto. Pero 2016, Brexit en Gran Bretaña, llegada de Donald Trump, todo aquello que conocimos del Cambridge Analytica, o sea, de cómo manipulas segmentadamente a la audiencia, todo eso es el algoritmo. Claro. Y eso llegó a las campañas mexicanas. Llegó en la Casa Berlín, 2018, que además creo que la dio a conocer Tatiana, si no me equivoco, Tatiana Cloutier. Sí, y el personaje este que estaba dentro, y lo filtra y lo revela. Y él mismo lo así es. Muy similar al caso de... Sí. Además era Enrique Krause. ¿Quién es Enrique Krause? Pues es integrante del Consejo de Administración de Televisa. ¿Sí? O sea, más allá de que sea un historiador, o sea, es el mismo juego con juguetes nuevos, aunque es el mismo juego. Es decir, cómo infamias, difamas, calumnias, mientes, alteras, o sea, todas las estrategias de guerra sucia, de manipulación y de pánico moral y de todo lo que quieras hacer, lo hacen, pero ahora con los insumos digitales, ¿no? Pues por eso tenemos jóvenes de esta generación que viven en las plataformas que realmente tienen un nivel a veces hipersensible de las cosas, así es, lo que llaman la generación cristal, pero también un nivel de hartazgo ya muy rápido. O sea, a mí lo que me sorprende del caso de Televisa es la valentía de este muchacho, la verdad. Es decir, yo sí le creo. Y además porque él es parte de esa generación que ha sido explotada, usada, pues la generación de los call centers, donde tu primer trabajo es trabajar en un call center y que te exploten y en el call center que estés ahí hostigando a la gente, ¿no? O sea, sí hay no lo verbaliza él así, ¿no? No es Edward Snowden. ¿Pero es valentía o es inconsciencia? No, yo creo que sí es valentía. ¿Sí? No tiene... Porque se ve que él no tiene una ideología. No tiene una formación política, para nada. Para nada. Él, su chamba,
O sea, yo creo que lo que lo mueve es la indignación. Claro. Y cuando te mueve la indignación, aunque no tengas formación, es válido. Sí, y la claro. indignación de ese muchacho es la indignación de una generación. Si el señor Javier Tejado Donde no está viendo eso, no está viendo nada. No, pues no. Y si los jefes de Tejado Donde no están viendo eso, y si la propia Carmen Aristegui no está viendo eso, ahí está la nota. Pues La sí. nota no somos nosotros mismos, o los políticos, Ujú. o Saldívar, o Salinas Pliego, o Interjet, ¿O Tejado dónde? o Tejado Donde. La nota es para mí, incluso hasta para un relato, como un joven de 30 y tantos años decide dinamitar una serie de secretos que le fueron develados porque esa empresa no es capaz de pagarle el derecho a la salud que él tiene, ¿no? Es para una novela. Pero El decías, derecho a nacer, el derecho a la salud. no es Snowden. No es Snowden porque Snowden es un... el caso Snowden, acordémonos, es el gran tecnólogo Ujú. joven contratado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que nos dice a todo mundo. O sea, estamos vigilados a través de todos los sistemas de plataformas digitales que estamos usando, desde tu Facebook, desde tu Apple TV o Apple iPhone, etcétera. Ahí hay un sistema de vigilancia, Ujú. ¿sí? O sea, no es Snowden ni es tampoco Julian Assange. No. Es decir, no es un Claramente no. activista, Ujú. pero es lo que es. Ujú. Es decir, es el grito de una generación que ellos creían que estaban acercándose a esa generación y los están exhibiendo. Ujú. Porque ellos, mucho más que nosotros, cualquiera que tenga un amigo, pariente, sobrino, hijo de 30 años y menos, saben perfectamente distinguir entre la verdad y la mentira de las redes, Claro. ¿no? Y la manera en que se están armando esas estrategias de guerra sucia. Ellos son los que nos deberían alfabetizar a nosotros. Totalmente. Pero este muchacho está diciendo, a ver, si este señor es capaz de bajarle 500 millones de pesos, 50 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia por unas, vamos a decirlo en cristiano, por unas pendejadas que yo hago, y a mí me pagan una miseria, Ujú. Pues sí. y yo quiero ser cineasta, Ujú. y luego me diagnostican trastorno de este trastorno que él lo explica Límite muy de bien, personalidad. de límite de personalidad, TLT, Ujú. TLP, TLP. que además también es parte de estos diagnósticos contemporáneos de alteraciones de la personalidad. Ujú. Y ellos me tildan a loco, Ujú. de enfermo psiquiátrico. Pues la verdad está como para decir, ¿quién es verdaderamente el loco, el muchacho o Javier Tejado Donde? ¿Quién tiene el trastorno realmente de la personalidad? Como Tejado Donde no ha dejado de estar dando entrevistas. A veces los imperios, sobre todo como los imperios mediáticos, se caen de la manera más Sí. inédita increíble que nosotros esperamos. Esta es la parte fascinante de la Sí. historia. O sea, que un muchacho que no representa a ningún partido político, ni a ninguna fuerza, ni tampoco es Slim, ni tampoco es un extorsionador que planea con Carmen Aristegui. O sea, un joven que tiene un problema de conciencia y tiene un problema de la necesidad y que está encabronado porque por el maltrato, pues, por el maltrato. O sea, Televisa lleva décadas maltratando a la gente. Claro. ¿No? Que lo cuente Verónica Castro, que lo cuente Lucía Méndez, ¿no? Y engañando y golpeando Así y es. manipulando. Y lo dice, entonces se enfurece. Creo que ese es parte del tema. Que esto que venimos contando que han hecho durante 20 años, pues ya se les cayó. Claro. Ya se les cayó porque a los que supuestamente quieren convencer de eso, no los van a convencer. Y a quienes les van a bajar dinero para hacer eso, solo les van a bajar dinero a menos que laven dinero. Pues sí. O sea, Lito Moreno, que es así como el proyecto Frankenstein de esta degradación,
O sea, ¿por qué es amigo de Javier Tejado? Pues porque son iguales, ¿no? Pues claro. O sea, porque... Y además creo que eso tiene también que ver con lo que reveló los audios de Laida Sansores, ¿no? Ujú. Sí, claro. O sea, ya hay una especie de hermandad grotesca, ¿no? ¿Sí? Entre el poder mediático, que ya no es tan poderoso, y el poder político, que tampoco ya es poderoso. Un pacto de conveniencia que los une Así es. en lo peor de cada quien. En la caquistocracia. Sí, exacto. ¿Sí? Y todo por dinero, ¿no? Por ese dinerito y ese podercito, Ujú. o por la necesidad de lavar dinero. Yo creo que también este caso de Televilix nos lleva a lo que a mí siempre me movió cuando estaba haciendo los reportajes sobre Televisa o sobre TV Azteca, la ruta del dinero. Sí. ¿Dónde está ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? Porque ellos no hacen nada, no dan un golpe si no les pagan, ¿no? Claro. No, el mismo reportaje de Aristegui, el domingo que lo saca, o que saca como que el previo, Sí. dice, aquí no hay nada, no es cuestión ideológica, ni de política, aquí es la lana. Ujú. O sea, no le importa irse contra Salinas Pliego, contra Exacto. Carlos Slim, contra Saldívar. Ujú. No en los elementos que este muchacho le entrega, ¿no? Ujú. Yo creo que hay más historia. O sea, yo creo Ujú. que hay que investigar la ruta del dinero. Ujú. Porque la ruta del dinero es parte de lo que yo investigué durante mucho tiempo. Ellos mantienen una doble contabilidad. Ujú, Ahí claro. está el delito. Pues sí. Ujú. O sea, eso que ingresa a través del palomar del tejado, o el tejado en el palomar, eso que ingresa a las arcas de Tejado o de un grupo dentro de Televisa no es informado a los accionistas. Pues no. Y eso se llama fraude bursátil, Ujú. ¿sí? Y por eso mismo está acusado Emilio Azcárraga Gallán en Estados Unidos, el raíz del FIFA Gate. Por eso ya Y no por está. eso mismo Ujú. la bolsa de Estados Unidos expulsó a Ricardo Salinas Pliego Ujú. de la bolsa norteamericana cuando hizo el fraude de Codisco Unifón. Ujú. Es decir, esa cultura de la corrupción De que la está gandalle. tan Ujú. engarzada en estas dos empresas mediáticas, pues ya ni siquiera en Estados Unidos funciona, ni con Trump. Ni con Trump, Fíjate. que mira que ya es mucho decir. Sí. Y hablando de Trump, hay un comercial. Hablando de locos y imperiales. Hay un comercial que transmitió Televisa a través de varios canales Sí, claro. y plataformas. En un partido de fútbol, ¿no? Así es. Que Durante- incrimina, que Así discrimina, que insulta. Cuéntanos esa historia. La secretaria de Seguridad Interna, en la Homeland Security, es un personajazo, yo lo estuve siguiendo. La verdad es que Una Rambo, ¿no? O sea, pues es una especie de fundamentalismo del espectáculo, una fusión entre la religión WASP, el espectáculo televisivo. Yo le digo la Barbie Ranger o la Barbie Terminator, porque además Sí. tiene Sí, esta estos cosa. videos donde hay salen unos con cartones armas. ahí ya. Es toda esa mezcolanza de ignorancia que han inoculado en la conciencia norteamericana o estadounidense, que producen gentes como Naomi Klein, iba a decir, como Kristi Noem. Ujú. ¿Ustedes sí saben por qué Kristi Noem no es vicepresidenta? ¿No? A ver, Kristi Noem era la política que Donald Trump quería de compañera de Ujú, fórmula, ujú. en lugar de J.D. Vance. Vance. Lo que pasa es que Kristi Noem tuvo la audacia de publicar su libro de autobiografía, y en el libro dice que mató a su perro de un disparo, porque el perro iba a atacar a sus hijos. Entonces, es curioso, a los norteamericanos, a la base electoral de Donald Trump les duele más, les molesta más que le tiren a un perro a que le tiren a un inmigrante. Mira. O sea, ella había dicho muchas veces lo que haría con los inmigrantes, los Ujú. encerraría, los cazaría. Pero cuando dijo eso de su ¿Cómo se atreve perro, a matar a un perrito? exactamente. Entonces ahí la pobrecita pues perdió la candidatura presidencial, pero ganó Homeland Security. Vicepresidente.
Y como es una mujer del espectáculo igual que Donald Trump, entonces anunciaron en febrero de este año una serie de spots en Fox News y en las televisoras norteamericanas donde ella iba a advertirle a los inmigrantes que no se atrevan a cruzar la frontera porque serán deportados, serán perseguidos, todo eso que ya vimos. Hay 2 spots además. La sorpresa es cuando yo lo veo en Televisa. Pasa así como de noche. Dije, ¿y estos? Claro, Televisa quiere comprar Univision, que es una empresa norteamericana. Claro. Bueno, que originalmente era una empresa mexicana. ¿Sí? Es como, permítame esta metáfora bíblica, o sea, Adán, de la costilla de Adán nació Eva, ¿no? O sea, de la costilla de Televisa surgió Univision. Pero Univision, Eva, se volvió más poderosa, más fuerte, más rica y más rentable por el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, Univision iba a comprar Televisa, pero Televisa hizo todas las maniobras para poder comprar lo que surgió de su costilla. Todo un tema de dinero, de miles de millones de dólares que están en juego. Pero en la ecuación se olvidaron de su audiencia. O sea, se olvidaron que son un canal para el público latino y mexicano. Claro. Los mexicanos están ofendidísimos con Televisa y con Univisión. O sea, lo más curioso del tema es que ellos ignoraron que ellos son una señal para defender supuestamente los intereses de su audiencia, ¿no? Entonces cometen esta barbaridad y como son muy meticulosos en revisar la ley, se dieron cuenta que efectivamente hay un vacío legal en ese tema. Efectivamente, desde la reforma de Telecom de Peña Nieto e incluso antes, a la Dirección General de Radio y Televisión, la RTC de la Secretaría de Gobernación, le quitaron muchas funciones. Una de esas funciones era regular eso. Pero no existía eso. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido hace 50, 60 años que a Estados Unidos se le ocurriera, o a un presidente de norteamericano se le ocurriera pagar o pedir o comprar tiempo aire en un canal de televisión mexicano para publicitarse, para ofender, mucho menos para ofender, ¿no? Porque pues, aquí no hay votantes norteamericanos, ¿no? Claro, no. Pero toda esta ecuación perversa del trumpismo y perversa por parte de Televisa originó esto, ¿no? Entonces ellos dijeron, es Sábado Santo, Sábado de Gloria, nadie se va a dar cuenta. Y pasan el spot en una final de fútbol, o en un partido de fútbol, no sé si era final. Pero entonces todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Entonces todo el mundo se indignó. Porque parece que ya se había transmitido. Claro, antes, se había ahí sí transmitido. pasó inadvertido, Desde febrero se fue transmitiendo en Canal 5, ¿no? Paso. Y luego nos enteramos de que hay $200 millones de pauta, no para Televisa, sino toda la estrategia. Y luego, reporteando el tema, lo que hemos reporteado en punto de referencia es que ahí hay un fraude también. Christine Noem asigna de manera directa a 2 contratistas que tienen conflicto de interés porque trabajaron con ella para que haga ese maravilloso anuncio. Mira nada más. Es decir, el trumpismo es como una especie de cultura Televisa llevada a la N potencia, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, lo que en sus sueños más guajiros hubiera querido ser Javier Tejado Dondel, lo es Trump, ¿no? Pero bueno, ya vimos que también hay un límite para el delirio, ¿no? Claro. Y la realidad los está poniendo frente a un escenario muy delicado. Y esto de alguna manera detona esto de la iniciativa, que es una iniciativa que ya se venía trabajando desde antes. Así es. Desde el momento en que este organismo que desaparece se tiene que cubrir, tiene que haber Así es. una ley al respecto. Pero esto lo acelera. Lo acelera y se presenta esta nueva ley que, bueno, los puso, o esta iniciativa, que estaban rasgándose las vestiduras. O sea, ya de plano acusando de censura. Hay un 80% de sobreactuación. La verdad. O sea. Y son malos actores. No, porque además les encanta exagerar y. ¡Ley censura, por favor! Si alguien censura en este país, son ellos.
Ellos quejándose de la censura. O sea, Lady Gaga iba a decir. Lili Telles. Ajá. Lili Telles, ¿Por qué por Dios. insultas a Lady Gaga? Sí, perdón. Es que pensé en todo Pensaste en lo espectáculo, satánico show. del show de Lady Gaga y Lili Telles, ¿no? Ahí se dan un tirito. Sería genial, ¿no? Imagínate. Un dueto Lili Telles, Oye, Lady pero Gaga. lo que más indignó, supuestamente, es esto de que el gobierno iba a poder bajar plataformas. Sí, Si veía que... artículo 119, o sea, 91 o 92. Ujú. A ver, este borrador está mal redactado. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, está mal O redactado. sea, yo creo que está mal redactado. Sí, ya Yo hasta creo la que- misma presidenta dijo. Claro, Sí, está mal pero redactado, no se solo ese artículo, corrige. muchos otros. ¿eh? Ajá. Es decir, yo creo que no se debió haber acelerado la presentación de toda la iniciativa, Ujú. porque tampoco había prisa. Ujú. Es decir, la reforma constitucional para eliminar los organismos autónomos, o sea, el INAI, IFETEL, Ujú. COFESE, en el caso del INAI sí tenía un plazo, ¿no? Claro. 30 de marzo. En el caso del IFETEL todavía el plazo se llevaba hasta finales de este año y todavía habían 180 días más, ¿no? Ujú. O sea, 6 meses del próximo año. Ujú. Porque además es un sector muy delicado. Sí, O claro. sea, es un sector que regula mucho dinero. Satélites, o sea, todo lo que vimos del espectro radioeléctrico, de telecomunicaciones, radiodifusión, plataformas digitales, telefonía. En fin, es un sector complicado, complejo y donde hay muchos intereses. O sea, está AT&T, está Telefónica, está América Móvil. Entonces acelera. Yo creo que debió haberse presentado nada más la modificación a un artículo donde le das atribuciones a la Dirección General de Radio y Televisión para prohibir ese tipo de anuncios, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya entrado en gastos, Dijeron, "Ya, de una vez". Vámonos. se presenta la iniciativa y hay una sobrereacción para ocultar el otro tema. Ujú. Yo creo que la sobrereacción de Ricardo Anaya, por Dios, Ricardo Anaya, que estaba prófugo de la justicia, ahora es prócer de la libertad, por favor. Marco Cortés, que confunde el gusano barrenador con el espectro radioeléctrico, o sea, es que estamos viendo épocas maravillosas Sí, para ustedes, o sea, sí. el humorismo No, involuntario. al contrario. ¿Cómo ridiculizas eso? Sí, no, ya no es Sí. posible, ya. O sea, sí, exacto. No se puede. O sea, ya te regalan los cartones hechos en vivo, ¿no? Ya O sea, no hay somos manera. pintores Tus cartones son costumbristas. ensayos. Somos pintores costumbristas, pues. Sí, Tascal. Entonces, arman todo esto. Y yo creo que lo saludable ahora Ujú, es que se va a abrir un periodo de discusión. ujú. Y creo que en este periodo de discusión se debe replantear realmente, no solamente qué se quiere para la radio y la televisión, sino para las telecomunicaciones y para la convergencia misma de esos dos sectores. Ujú. Planteo esto, una posibilidad real, tecnológicamente hablando, ahora. Este espacio es un canal digital que también podría ser un canal aéreo, por ejemplo, y también podría dar servicios de telecomunicaciones en un espacio reducido, Ujú. pero en un espacio, es decir, y que se necesita para que un grupo de moneros que no son empresarios, pero que tienen este proyecto, lo pueda concretar. Ujú. Por ejemplo, una televisora pública en un estado como el Estado de México, que es un estado muy complejo, infinitamente habitado y lleno de problemas, que tiene un problema de baja conexión de internet, ¿no? Hay lugares en donde no hay internet, aún siendo un estado pegado a la Ciudad de México. ¿Por qué no le das la posibilidad a TV Mexiquense de dar un servicio de internet de última milla o de internet a pequeñas comunidades, por ejemplo? Porque eso no lo va a hacer América Móvil, ya lo dijo desde hace tiempo.
Slim, que no le interesan las comunidades pobres. Sí, pero no ni es rentable. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Claro. Entonces, todo ese tipo, así, 2 ejemplos muy sencillos, pero que son posibles y reales en estas condiciones tecnológicas actuales, hay que plantearlas. Y hay que hacer una ley que no se agote en este sexenio, es decir, una ley hacia el futuro. Yo creo que también además se necesita otra ley aparte, muy aparte, para plataformas digitales e inteligencia artificial. Pues sí. Pues ya nos estamos yendo, llevamos como 3 horas. Ya es Yo verdad. No, háblanos. quería plantearte algo. Con esto que se vio con el anuncio de Donald Trump. De Kristi Noem. Y con todo lo que está haciendo desde hace muchos años Salinas Pliego, Sí. de que utiliza una concesión del Estado Sí. para como un arma, pues mucha gente ya de plano está muy indignada y dice, ¿por qué no se les quita la concesión a estos personajes? Yo lo que planteo es mejor, ¿por qué no abrimos más canales, no? Es decir, Pero a ver, ¿por qué no se les quita la concesión? porque eso es lo que ellos quieren. Justamente eso, o sea, el desafío de ellos es eso. A ver qué me haces, ¿no? Ah, y si me tocas un pelo, censura, Venezuela. Pero no es ahorita un buen momento para Yo creo, que digan lo que quieran sinceramente, y se les quita la que la concesión. derrota, no hay que caer en la provocación, ¿eh? Ajá. Yo creo que ni siquiera hay que plantear quitarles la concesión. Es más, que las sigan usando y que se abran nuevos canales y que se les exhiba, ¿no? Ujú. Y que las razones para quitarle una concesión o cancelar un contrato se analicen de manera social, Ujú. ¿sí? Que no sea un acto autoritario, que no sea un acto No, claro. de la presidenta o del presidente, sino que todo eso debe establecer la ley, ¿ya? O sea, una ley que establezca las causales de revocación de concesión muy claras, Exacto. ¿sí? O sea, todo lo que hace Salinas Pliego desde hace años no es causal de... No tiene, no, porque la ley de Peña Nieto es muy laxa. Es decir, es una ley que regula el proceso económico, pero no regula los contenidos. Porque regular los porque contenidos es un tema delicado. censurar. Ujú. Exacto. Claro. ¿Sí me explico? Ujú. Ahora, creo que ya hay condiciones tecnológicas para que existan muchísimos más canales, ¿no? Que en los hechos sucede ya. Sí, hay O sea, una cualquiera que tiene un cantidad celular Claro. brutal, qué bárbaro. tiene la Claro, posibilidad... pero no cualquiera tiene 400 estaciones de Sí, claro. televisión y radio en Exacto. todo el país que le regaló el gobierno de Salinas Pliego a Ricardo Salinas. Pero aún así, Digo, con de Carlos Salinas de con Gortari. esa inequidad y con esa gran diferencia, hay proyectos Claro, mediáticos personales claro. que le pueden ganar a estos. Así es. Yo creo, y se los dejo ahí de como propuesta, que el gran tema es el dinero. Sí, claro. ¿Dónde están haciendo la contabilidad paralela? Y cómo, si están lavando o no están lavando dinero. Ese es el tema. Ujú. Porque si tú lo llevas a ese terreno, ellos no saben qué hacer. Pues sí. Si tú lo llevas a este terreno, te arman este escándalo, ¿no? La verdad, por 2 o 3 artículos mal redactados, un poco con deficitaria técnica jurídica, arman un escandalote para ocultar el otro tema de Kristi Noem. Pero ahorita lo que estamos viendo de Televisa Leaks, ¿dónde está la ruta del dinero? Ujú. Que además Al Capone ya nos enseñó. Exactamente. O como diría el clásico, lo que no es lógico es metálico, ¿no? Exacto. Exactamente. Oye, Genaro, ya para irnos, ¿cómo va SPR? ¿En qué andas ahora? Pues estamos terminando un proyecto que empezó el sexenio pasado, un proyecto de expansión de infraestructura pública que no existía, estaba muy, muy menor. Le falta yo creo que un 25% a este proyecto. Estamos buscando este proceso de coordinación con los medios públicos estatales de los estados. Yo creo que el gran tema es cómo unir esfuerzos, cómo unir y no cómo separarnos, ¿no? Desgraciadamente los seres humanos tendemos más bien no me junto con estos, ¿no? Y cada quien... No, yo creo que de la única manera que un
sistema puede funcionar de manera sistémica, ¿no? O sea, con esfuerzo. Ahí vamos avanzando. La verdad es que la presidenta me pidió estar un rato más en el SPR para terminar este proyecto y para avanzarlo. Yo creo que, pues ahí eso es importante. Todavía me quedan las horas de volver a escribir, pero para eso mejor voy a venir a la estación a verme. Venga. A decir todo lo que no puedo decir, ¿no es cierto? O lo que Pues no si debo algún decir. día vuelves a escribir un libro aquí en Editorial Ahí, El Chamuco. Editorial, Exactamente. Era algo que ya habíamos platicado, Rapello, y encantado. El tema es que cada vez que quiero yo ya cerrar, surgen otras cosas. O sea, capítulos. El asunto de medios es muy dinámico. O sea, ahora lo de la inteligencia artificial te está planteando otro tipo de desafíos. Sí, ¿no? sí. Y no... Que apenas estamos empezando a ver apenas por dónde va. entenderle. Los chinos ya traen toda una política, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué los mexicanos no? Sí, claro. exacto. En fin, pero muchas gracias por la invitación. No, al contrario, esto es tu Muchas gracias casa. a ti. Y que no sea la última vez, ya sabes. Sí, ya Vienes sé a cómo contarnos. llegar. ¿Ya? Pero inviten a los Ya te habías tacos, ¿no? venido antes. Ya se había venido. Fíjate. Fíjate, ni Pero es que yo recordaba. por eso dije, chin, ¿dónde Es están que los viniste tacos? a otro evento. Muy bien. Vámonos, Rapé. Pues muchas gracias. Esto fue Estación Averno. Acuérdense de suscribirse. Ya vamos por los 66, 66 Vamos mil, por 60 y tantos mil. 67 mil, 67 mil. Perfecto. Póngale Vamos, dedito campanita, arriba, campanita y todas esas compártalo cosas. con, ya sabe usted, todo lo que todavía no aprendemos a decir, porque somos nuevos en este rollo del Así YouTube. es. Sí, la verdad. Pero gracias. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.